Buen día a todos. Gracias por acercarse en esta segunda jornada. Esta mañana, al igual que ayer, que arrancamos con una visión internacional que nos compartieron banqueros centrales de países desarrollados, arrancamos con una visión también desde países desarrollados, desde una visión global, pero esta vez desde la perspectiva del sector privado. Tenemos el honor de tener exponentes digamos, del sistema financiero internacional con una perspectiva desde el sell side, o sea, desde los bancos de inversión, y también desde el punto de vista de fondos de inversión del buy side. En particular, quiero agradecer a Claudio, que es un producto nacional. Él se formó, además de lo académico, en el Banco Central, y hoy es un orgullo para nosotros que nos acompañe. En su rol no es jefe economista de Latinoamérica de mercados emergentes, sino es el jefe economista global en Bank of America, un banco protagonista en los mercados internacionales, y se ha tomado el tiempo para venir a hablar de una pequeña parte del mundo alejada, que es nuestro querido país. Pero lo que vamos a intentar es que él nos comparta esta visión amplia del mundo. Graham y Tom son inversores con mucha trayectoria que han venido reiteradas veces a Argentina. Su enfoque sobre países de mercados emergentes les permiten digamos, evaluar situaciones de alto riesgo, situaciones volátiles, y han visto los ciclos de auge y de colapso, no solo de Argentina, que nosotros tenemos una larga historia, pero de muchos países y en distintas regiones. Así que nos traen esta experiencia muy rica, y creo que es un privilegio porque a medida que Argentina avanza en el plan de estabilización, lo que nos va a pasar es que al ir integrándonos al mundo, al ir acercándonos a lo que es la normalidad en los países vecinos nuestros, cada vez más lo que pasa en el mundo nos va a afectar. En estas conferencias hay mucha atención sobre las políticas económicas nacionales. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de una situación que realmente ese esfuerzo es central al resultado. Pero lo que está pasando en el mundo crecientemente nos va a interpelar, y lo que acá enfatizamos en esta conferencia es un poco la consistencia interna de la política fiscal, monetaria y los resultados inflacionarios que eso implican, pero hay también en la dinámica hacia futuro una conciencia de que nuestras políticas también tienen que ser consistentes con lo que pasa en el mundo, y flexibles y capaces de adaptarse. Eso es un trabajo más de largo plazo, pero esto es un primer pantallazo de cómo, si seguimos por este camino, vamos a entrar a qué mundo. Parece que es un mundo, a brave new world, según la presentación de Claudio, así lo ha llamado. Explícanos por qué este es un mundo para corajudos. Bueno, gracias Vladi por la presentación. Primero quiero agradecer a Vladimir y a Santiago por la invitación, a quienes conozco de hace muchos años y respeto mucho, y felicitarlos por el trabajo que están haciendo en el Banco Central. Es increíble la convocatoria a estas jornadas monetarias, y un placer también compartir el panel con mis colegas. Les cuento un poco el título de la presentación y lo que voy a hacer hoy, lo que elegí hacer para hoy. Bank of America tiene el equipo de economía de Bank of America mundial, son aproximadamente unos 50 economistas, y por supuesto ellos son responsables en las distintas regiones de los forecasts de crecimiento, inflación, política monetaria, etc. Con lo cual lo que van a ver son mis views, pero los forecasts que van a ver los pronósticos son de los economistas. Ellos son responsables por sus pronósticos. Y si en algunos casos difiero con ellos, imagínense que coincidir con 50 economistas no es fácil, yo les voy a marcar, bueno, estos son riesgos que yo veo para un lado o para el otro. ¿Por qué el título de la presentación, que es el libro de Huxley? Bueno, porque creo que el mundo está cambiando muy rápido, en algunas cosas para mejor, todas las mejoras tecnológicas que estamos viendo. En otras cosas no tanto. Creo que la dinámica geopolítica está cambiando de una manera complicada. Hay temas que hace unos años no se discutían. Free trade era un tema que ya no se discutía y ahora no está tan claro. Hay dimensiones nuevas de
national security, y esa es la bandera para hacer más proteccionismo. Y eso no era un tema tan relevante hace algunos años y se está volviendo cada vez más y más relevante. Ahora hay elecciones en Estados Unidos, es un tema, por supuesto, de primer orden. Y por lo tanto el mundo se está volviendo un poco más complicado. Tan complicado que Bank of America tuvo que poner un argentino como head de Global Economics. O sea, pero bueno, empezamos con la presentación. Lo que tienen en el primer slide son nuestros pronósticos de crecimiento, de inflación para las principales regiones del mundo, los principales países. Y ahí pueden ver algunas historias bastante claras. Primero, si miran, la barra lo que tiene es el crecimiento de 2023 y después 2024 y 25, 2023 como referencia. Si ustedes ven la primera barra de Global Growth, lo que están viendo es que no pasa nada en el mundo. Estamos creciendo al 3% a nivel mundial, más o menos 3.1, 3.2, y la inflación está bajando. Con lo cual, el sacrifice ratio fue bastante bajo, podemos desinflar sin costos para la actividad económica. Perfecto, no pasa nada en el mundo, todo tranquilo. Ahora, cuando uno empieza a indagar las distintas regiones, las historias son bastante diferentes. Estados Unidos está, yo creo, bastante bien, casi diría muy bien, se está desacelerando por arriba hacia su nivel de producto potencial. No estoy preocupado por la economía americana. Europa, paradójicamente, tenemos acelerándose un poquito la actividad económica, pero desde niveles muy bajos. Creo que Europa está en problemas y va a seguir estando en problemas y se va a poner peor la cosa. Y China tiene unos niveles de crecimiento que parecen de otro planeta con respecto al resto de las regiones, pero sin embargo China, con respecto a los targets que puso su propio gobierno, está por debajo de esos targets, y eso es importante. Porque el modelo chino se basa en justamente poder hacer delivery de los targets que prometen, y cuando están debajo del target tienen que hacer algo al respecto, y lo que han estado haciendo hasta ahora es relativamente poco y relativamente lento, con lo cual las expectativas de los consumidores en China y de los hombres de negocio están casi diría por el piso, y se lo voy a mostrar. Emerging Markets está relativamente bien, en general las regiones están bien, han también experimentado un proceso de alta inflación por los shocks globales que fueron COVID y la guerra de Rusia con Ucrania, y ahora se está desinflando, están en un proceso de desinflación bastante normal, y ya algunos países han dejado de cortar tasas, incluso Brasil está subiendo tasas. ¿Cuáles fueron los dos países que nos sorprendieron más en términos de crecimiento con respecto a los pronósticos que teníamos a comienzo de año? Estados Unidos y India. ¿Okay? Voy a seguir con la siguiente slide, porque lo que les quiero mostrar es cómo los países emergentes, que tienen menos credibilidad, los bancos centrales, que lo de los países desarrollados, si bien casi todos los países tuvieron el mismo shock al mismo tiempo, que fue COVID y la guerra de Rusia con Ucrania y el impacto sobre el precio global de la energía, no todos los bancos centrales reaccionaron de la misma manera y al mismo tiempo. Los bancos emergentes empezaron a subir tasas un año antes que la Fed. Y interesantemente, Powell empezó a subir tasas un mes después de que fue confirmado en el Senado. Pero más allá de ese comentario, lo que pudo hacer la Fed, que no hubiera podido hacer ningún banco central emergente, es decir, no, este es un shock transitorio, puedo ignorarlo, es un shock de oferta, va a bajar sola la inflación. Y por supuesto que hubo elementos de oferta, pero hubo también elementos de demanda, y eso es un poco lo que vamos a ver a continuación. Me quiero concentrar en Estados Unidos, porque es obviamente la economía más importante del mundo. Estados Unidos, China y Europa representan aproximadamente el 60% del GDP global. En Estados Unidos no estamos viendo una recesión. Hasta hace poco tiempo se discutía si la Fed tenía que cortar agresivamente en clips de 50 puntos básicos. Bueno, nosotros no estamos viendo una recesión. El producto potencial de Estados Unidos es aproximadamente 2%. Ahí lo que tienen es el crecimiento secuencial, trimestre a trimestre, anualizado, ajustado por estacionalidad. Y vemos algunos trimestres levemente por debajo del crecimiento potencial, pero la economía está bien. El consumo está muy fuerte
Los balances de las familias están bastante sólidos. La familia promedio en Estados Unidos ha tenido un incremento bastante importante en términos reales de su net wealth, de su riqueza, con respecto a prepandemia. En Estados Unidos ustedes saben que el mercado de crédito es muy importante, el mercado de hipotecas es muy importante, y cuando las tasas colapsaron durante COVID, la mayoría de las familias salió a refinanciar sus hipotecas. Entonces pudieron asegurarse tasas de interés de sus hipotecas bajas por mucho tiempo. Y las hipotecas son muy largas en Estados Unidos. Entonces las familias y también los corporates se hedgearon contra suba de tasas de interés. Entonces cuando subieron las tasas de interés, el efecto de la política monetaria fue un poco más limitado que en otras condiciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mortgages, de las hipotecas en Estados Unidos son a tasa fija. Entonces uno lo queda por mucho tiempo, tasa de interés baja. Hoy una tasa de mortgage en Estados Unidos está en 7% y el 60% de la gente paga menos de 3,5%. Entonces, eso fue un elemento muy importante. Si ustedes se preguntan quién está del otro lado del hedge, nosotros, los bancos. Y eso también afectó los mecanismos de transmisión de la política monetaria. El mercado de trabajo está muy fuerte. Si ustedes ven por el lado de la oferta, el estímulo fiscal y monetario que se creó con COVID, en particular en Estados Unidos, fue abastecido por el lado de la oferta con un aumento muy fuerte de la participación laboral, porque ahora la gente puede trabajar part-time from home, y entonces eso hace que las mujeres trabajen más, se metan al mercado laboral, porque es más sencillo manejar su familia y trabajar. Y hubo un boom migratorio muy fuerte. Ustedes ven lo que han sido los flujos migratorios de los últimos 2 años, y eso es importante porque ahora vienen elecciones en Estados Unidos y inmigración es uno de los temas relevantes. En términos de inflación, hubo unos cambios de precios relativos fenomenales. No se olviden que Estados Unidos, 70% de la economía de Estados Unidos es servicios, 30% es manufactura. Y la dinámica, si bien la economía está bien, la dinámica del sector manufacturero es bastante diferente al sector de servicios. Uno habla con el CEO de una compañía del sector manufacturero y dicen, nosotros estamos en recesión. Y habla con el CEO de una compañía de servicios y dicen, nunca ganamos tanta plata en Estados Unidos. O sea, son historias bastante distintas. Y se ve un poco la dinámica de precios. Si uno mira la dinámica de precios de bienes y de servicios, uno ve un cambio muy fuerte de precios relativos. Estamos teniendo deflación de bienes en Estados Unidos. Esa deflación de bienes tiene que ver con 2 elementos. Primero, la razón por la cual tuvimos un spike de inflación fue por COVID y la guerra con Ucrania. Esos son 2 shocks de oferta, pero también, y también uno podría argumentar en parte de demanda, pero después también hubo mucho estímulo monetario y fiscal, que eso estimuló la demanda de bienes y servicios. Ahora, esa demanda de bienes y servicios no ocurrió, ese aumento de la demanda no ocurrió en tándem. Cuando las economías estaban cerradas, la gente pasó de irse de vacaciones a refaccionar su casa. Entonces hubo un boom en el mercado de bienes y servicios estaba deprimido. Cuando empezaron a reabrir las economías, eso se dio vuelta y el basket de consumo pasó más a estar sesgado hacia servicios y menos hacia bienes, y eso se refleja un poco en el pattern de precios. Ahora bien, por otro lado, obviamente cuando uno reabre, las cadenas de valor se empiezan a normalizar y entonces empiezan a bajar los precios de los bienes, y por otro lado, China, que es el otro elemento importante a nivel mundial, está exportando deflación de bienes. En un mundo con tipos de cambio flexibles, obviamente un país no puede exportar inflación o deflación a otro país, pero en el caso de China, el tipo de cambio no es totalmente flexible y lo que sí puede exportar es deflación de bienes. Obviamente, si yo tengo deflación de bienes importada de China, tengo más capacidad de compra para comprar servicios, con lo cual lo único que debería afectar es un precio relativo, pero no necesariamente el nivel de inflación de Estados Unidos. Pero eso obviamente tarda en ocurrir. Y entonces en el corto plazo sí aparece como si estuviera importando directamente deflación. Y eso es un poco lo que estamos viendo en esa dinámica de precios relativos. Como decía, el mercado de trabajo está muy fuerte. El mercado, ayer hablaba Gustavo Cañonero de que los mercados son miopes.
no sé si son miopes, pero naturalmente tienen un incentivo a focalizarse en el corto plazo, porque son sus horizontes de inversión típicamente, y el mercado ha pasado en el último año de, por ejemplo, en enero de este año estaban priceando 7 cuts para la Fed de 25 puntos básicos, y en 3 meses pasaron de 7 a 3 cuts, y en el medio el stock market subió 5%. Y después volvieron a pricear casi una recesión, y después volvieron a sacar ese pricing de recesión, y ahora están priceando 50 puntos básicos menos de 50 puntos básicos de cortes para el resto del año. El mercado de trabajo está bien, en equilibrio. El mercado de trabajo en Estados Unidos genera empleo por 100.000 puestos de trabajo por mes, el número de payroll, y el último número estuvo en 250. Es un poco una anomalía, pero está aproximadamente entre 170 y 200 el promedio de los últimos 6 meses. Con lo cual, el mercado de trabajo no está mal. Yo por eso no estoy tan preocupado por la economía americana, y creo que va a seguir el outperforming. ¿Qué es lo que me preocupa de la economía americana? Y esto creo que tiene mucha importancia en esta conferencia. Los balances del sector privado están bien. El talón de Aquiles, si uno lo quiere buscar de alguna manera, es el sector público. Porque primero, en general, los balances fiscales empeoraron en casi todos los países post-COVID. En el caso de Estados Unidos, esos son los números del año pasado. En Estados Unidos, el año pasado, con una economía creciendo por encima de su producto potencial, el déficit primario fue 5 puntos del producto, bien medido, y 2,5 puntos de cuenta de intereses, 7,5 puntos. Es mucho para una economía que está por potencial, no es una economía en recesión. Y no es que me preocupe mucho eso, porque Estados Unidos es completamente diferente a cualquier otro país, es la moneda de reserva del mundo, pero lo que me preocupa es que cuando veo cómo eso se va a corregir, no soy muy optimista. ¿Y por qué? Bueno, porque ahí nos podemos meter, antes de volver a la otra slide, en lo que son las elecciones en Estados Unidos. Nosotros no predecimos elecciones, no es nuestro trabajo. De hecho, compliance no nos dejaría jamás decir va a ganar tal o cual candidato. Con lo cual los forecasts que tenemos de growth y de inflación son agnósticos con respecto al resultado de las elecciones. Pero hay básicamente 4 resultados posibles. O sea, uno tiene un Congreso dividido con un presidente demócrata o con un presidente republicano, o un Congreso controlado por los demócratas con presidente demócrata, obviamente, o viceversa para los republicanos. Desde el punto de vista de las elecciones con implicancias económicas, hay 4 temas fundamentales. El primero es la política comercial, el segundo la política fiscal, el tercero la política migratoria y el cuarto la política de regulación o desregulación. La política fiscal es fundamentalmente un tema del Congreso. En un Congreso dividido uno no debería esperar ni mucha mejora ni mucho empeoramiento. En un Congreso controlado por los demócratas, uno debería esperar un empeoramiento del déficit por el lado de mayor gasto. Si uno esperara que ganaran los republicanos, quizás tengamos un empeoramiento del déficit por el lado de menores impuestos. Pero el déficit en un Congreso controlado por un partido o el otro probablemente empeoraría. Entonces uno dice, bueno, si yo quiero hacer consolidación fiscal en Estados Unidos, tengo 2 opciones: o subo los impuestos o bajo el gasto. Los republicanos no están hablando de subir impuestos, obviamente, y los demócratas quieren subir impuestos para gastar más. Con lo cual, cuando lo pienso del lado del gasto, el 70% del gasto en Estados Unidos es mandatory, es muy inflexible porque es Social Security, Medicare, etc. Con lo cual, la única forma de hacer una consolidación fiscal en Estados Unidos es hacer una reforma del sistema de seguridad social que le diga a la gente que tiene que trabajar hasta los 75 años. No hace falta ser demócrata o republicano, ningún político va a elegir eso. Entonces, eso es importante porque me vuelve a un punto clave, que es a dónde van las tasas de interés. El debate en Estados Unidos o en el mundo es, bueno, después de que los shocks
de COVID se disipan y de la guerra con Ucrania, ¿vamos a volver a los niveles de tasa de interés que teníamos antes de la pandemia o no? Mi view personal es que no. Yo creo que ahí tienen un chart que muestra la estimación de la tasa de interés real de equilibrio para Estados Unidos. Y como verán, hay un cambio muy brusco en esa estimación con la crisis del 2008. En general, todos esos modelos lo que hacen es un filtro de lo que le ha pasado a las tasas de interés en la historia reciente, y todos esos modelos están muy influenciados por la crisis del 2008, que generó una recesión, un balance sheet recession de muchos años. Por lo cual creo que hay que mirar más la estimación de tasas de interés reales pre-2008, creo que es más representativa del mundo hacia el que vamos, que lo que pasó en los últimos 15 años. Yo estoy más pensando que con una tasa de inflación target del 2%, la tasa de interés real de equilibrio tiene que estar en el 1,5% al menos, si no un poco más. Y uno debería sumarle unos 100 puntos básicos al menos de premium, y tiene una tasa de interés de largo plazo de 10 años de 4,5 o un poco más. El mercado ha estado trayendo por debajo de eso por una combinación de razones. O sea, es muy difícil tener una idea de fair value del term premium porque la Fed interviene en el mercado de bonos a través de su política de quantitative easing. Entonces está distorsionando el precio de mercado que existiría si no tuvieras esa política de quantitative easing. Pero fundamentalmente lo que ha cambiado es la política fiscal. La política fiscal creo que no es la que teníamos ni siquiera 8 años atrás. Y esto no es un tema de demócratas o republicanos. El déficit ha venido creciendo con todas las administraciones. Entonces, ¿eso cómo ajusta? Bueno, eso es ya aritmética. O tenemos tasas de interés reales más altas, o tenemos inflación más alta, o tenemos más represión financiera que puede venir o ajustando la regulación para que los bancos compren los bonos que nadie quiere, o con la Fed comprando todos los bonos que nadie quiera. Y esto ocurre en un mundo geopolítico donde China está vendiendo treasuries para comprar oro por razones geopolíticas, y Japón está normalizando su política monetaria, y las compañías los bancos y las compañías de seguros japonesas, que son grandes tenedores de treasuries, están teniendo cada vez más incentivos a repatriar esa posición en treasuries hacia bonos japoneses, con lo cual debería ser más difícil para el gobierno de Estados Unidos financiar ese déficit, pero por supuesto Estados Unidos es diferente a cualquier otro país. Sé que me pasé, pero era esperado, y lo que quiero dar es dos minutitos, dos o tres minutitos con China, Europa y el view del dólar. Miren la confianza del consumidor en China. Está por el piso. El modelo chino ha sido, desde su ingreso al WTO, exportar al resto del mundo, invertir en infraestructura y en un momento empezar a canalizar los ahorros gigantescos de China en el mercado de real estate. China es una economía que ahorra 40% de su ingreso. Obviamente se generó una sobreinversión en el mercado de real estate por una combinación de factores, subsidios, etcétera, y los precios de las propiedades empezaron a caer. Entonces, con una cuenta de capital cerrada, los chinos no pueden invertir afuera, las tasas de interés han quedado muy bajas por financial repression, y nunca confiaron en el stock market porque hay una selección adversa de las compañías que tradean en China. Las mejores compañías tratan de tradear afuera, de cotizar afuera. Con lo cual, la única opción era real estate. Y el mindset de los chinos ha sido siempre, bueno, si el gobierno dice que hay que comprar real estate, vamos a comprar real estate porque ellos siempre tienen razón. Y después de lo que pasó con COVID y empezaron a caer los precios de las propiedades, la gente está empezando a tener second thoughts con respecto a que el gobierno chino hace todo bien. Y la confianza del consumidor ha caído, y por lo tanto el ahorro precautorio ha subido mucho y el consumo está muy deprimido. Eso hace que se genere una sobrecapacidad en la economía china, y la salida
para poder reflotar la economía, si no deciden hacer una política fiscal mucho más expansiva, que básicamente hacer política fiscal para solucionar el problema de real estate en China es comprar todas las casas que nadie quiera. Para ponerlo simple. Y obviamente no están convencidos de que eso sea una buena idea por una combinación de razones, de moral hazard, de reconocer de que el modelo fracasó, etc. Entonces, esa sobreproducción está generando efectos muy fuertes a nivel global, porque están inundando muchos mercados con sus productos. Esto no es nuevo, ha sido la política industrial de China durante muchos años. O sea, para que se den una idea, el mercado de solar panel de China tiene capacidad de producción para el 200% de la demanda mundial. O sea, están en condiciones de exportar a otros planetas solar panels. Y esto es importante porque Europa es el big casualty de esta política. El mercado, piensen que Europa era un modelo de comprar energía barata de Rusia y venderle manufacturas a China, fundamentalmente. Ya no hay más energía barata de Rusia y los chinos le compran menos manufacturas porque el consumo está deprimido y les están exportando manufacturas a ellos. Y están entrando fundamentalmente en el mercado de autos y esto es un shock negativo fuertísimo para países como Alemania. Para que se den una idea, la participación en el mercado europeo de los chinos en autos pasó de 0 a casi 15% en menos de 3 años. Extrapolen eso y en 5 años no va a haber un auto alemán en la calle, por lo menos no va a ser más alemán, va a pertenecer a alguna compañía china. Entonces estos son shocks que no son cíclicos, son shocks estructurales y ahora Europa está poniendo tarifas que no van a funcionar, obviamente, y independientemente de que el ECB corte tasas 100 puntos básicos, 200, 300, eso no tiene nada que ver con un tema cíclico y eso no va a solucionarse en el corto plazo. Y por último, en términos geopolíticos, una pregunta que nos hacen los clientes, muchos los inversores, todo el tiempo es, ustedes hablan de geopolítica, todo el mundo habla de geopolitics todo el tiempo. Bueno, ¿se ve eso en los datos? Sí, se ve en los datos. Estamos viendo de que los patterns de comercio están cambiando. China está exportando menos a Estados Unidos, a Europa y a Japón, a pesar de lo que acabo de decir de los autos, y está exportando más a los países amigos. Y ustedes ven ahí la caída de las importaciones de Estados Unidos que vienen de China, quienes se favorecieron. Vietnam se favoreció al principio, cuando Trump impuso tarifas, y después fue más que nada México el que se empezó a favorecer. Y México tiene una oportunidad muy grande, que bueno, espero que las últimas reformas no las echen a perder, pero México tiene una oportunidad muy grande dentro del USMCA para tomar ciertos negocios que estaban en China. Lo que está sucediendo, yo no soy tan negativo con respecto a la desglobalización, sí creo que la dinámica de globalización va a cambiar. Antes la dinámica estaba basada en hay que producir en donde sea más barato, en términos de eficiencia. Hoy es más un argumento de risk management, quiero producir a donde sea seguro hacerlo. No quiero estar expuesto a un shock global que haga que yo dependa de ciertos inputs críticos para mi proceso de producción que están del otro lado del mundo o que hay un problema geopolítico, China invade Taiwán y no tengo chips para producir autos, etc. Entonces quiero tener mis cadenas de producción lo más cerca posible. Entonces, ¿por qué las compañías se van a México? ¿Porque es más eficiente producir en México? No, es porque es más seguro producir en México. O sea, hay un argumento de risk management que antes era más irrelevante y ahora se vuelve más importante y eso está sucediendo. En mi último viaje a China tenía que reunirme estaba muy interesado en ver a 3 CEOs de compañías chinas, el sector manufacturero, pude ver solo a uno, los otros 2 estaban en México. Y esto va a tener seguramente implicancias para el tipo de negociaciones que puede haber post-elecciones en Estados Unidos, pues no se olviden de que el USMCA se renegocia en el 2026, así que va a haber temas ahí migratorios y de trade policy que van a ser muy interesantes ver cómo se renegocian. Tengo bastantes cosas más para decir, pero seguramente le vamos a atacar a las preguntas y ya me excedí bastante de mi tiempo, así que le doy paso a... Oh, toma. Bueno, muchas gracias. Okay.
Bueno, yo estoy acá en capacidad de practicante de mercado, de renta fija. Soy Tom Smith, trabajo en mercados emergentes para MetLife Investment Management. Nosotros manejamos alrededor de 600 mil millones de dólares en activos de todas las clases de activos, incluyendo 14 mil millones en los mercados emergentes. Y antes de seguir con ¿puedo usar esto? Antes de seguir con mi presentación, quiero resolver el misterio que por qué Tom Smith, nombre yankee, voz de yankee, que vive en Nueva York y tiene una de esas hipotecas de largo plazo con baja tasa, está hablándome en castellano acá en Argentina. Así que un poquito de historia. Yo de joven fui uno de esos jóvenes raros, inquietos, que quería viajar y conocer el mundo. Y por las cosas de la vida, terminé acá en Argentina, radicado en el 1999. Viví acá 4 años, del 99 al 2003. Época tranquila, ¿verdad? De ahí pasé a Chile, entonces mi compromiso con Latinoamérica y sobre todo con Argentina es de por vida. Hoy en día tengo mucha vinculación todavía, tengo 3 hijos que viven acá, son argentinos, estudian acá y tengo DNI argentino, tengo un auto, un departamento, todo eso para entenderme con ellos. Y bueno, es por ese vínculo y el aprecio que le tengo al señor presidente y vicepresidente que acepté el honor de haber sido invitado. Así que bueno, pasamos a la presentación. Voy a hacer como... ¿Está bien? Voy a hacer como en los casos... ¿Se ve? No se ve. Bueno, gracias. Voy a hacer como en los casorios, ¿viste? Que te dan la tarjetita con la comida que te van a servir. Bueno, les voy a pasar todas las conclusiones y después les voy trayendo plato por plato, a ver si les parece. Bueno, primera conclusión. Esperamos, igual que Bank of America, un soft landing global en materia económica, pero ojo, pues, yo creo que vamos a tener bastante ruido en el próximo mes y más allá, extendido, ¿verdad? Los próximos años, si llegara a ganar Trump. Segunda conclusión, vemos también a nivel macro que un riesgo para tanto la economía mundial como los mercados, un riesgo al alza de la recuperación de China. Asimismo, vemos riesgos a la baja por los eventos geopolíticos. En renta fija global, vemos que las valuaciones son bastante ajustadas en este momento, pero las tasas son atractivas en términos históricos y esperamos que hayan ingresos, que continúan los ingresos a los mercados globales de renta fija. Después, en mercados emergentes, voy a ir a más detalle. Los fundamentos de los mercados emergentes están bien, han mejorado mucho en estos últimos años, voy a demostrar eso. Y sobre todo tenemos un panorama político positivo para el próximo año. Después, las valuaciones de los mercados emergentes se ven bien, también ajustadas como los de mercados desarrollados, pero vemos valor, sobre todo en los corporativos y en los bonos soberanos de high yield. Ahí está la carta. Vamos con el primer plato. El view de la economía americana. Y aquí, estos son números de nuestro equipo de estrategia. Tengo mucho apoyo ahí y ahí pueden ver el escenario que pintan. Voy a hablar un poquito de eso, pero hay algo que como practicante de mercado que me inquieta bastante y es esta pregunta no resuelta si estamos ante un nuevo paradigma de tasas de interés y inflación elevada. Un poco lo que decía Claudio. Entonces, para mí, cuando voy a posicionar portafolios, la verdad que me inquieta esto. Y bueno, podemos hablar un poco más de eso más adelante. Y yendo un poco más al view de MetLife del año que viene, escenario base, no hay recesión en Estados Unidos. Sea cual sea el resultado de las elecciones. ¿Y por qué?
Porque los consumidores y las corporaciones están en muy buena forma. El consumidor está sujetado por el mercado laboral, que se ve todavía pujante, y las corporaciones tienen rentabilidad y márgenes muy buenos, y así como los balances bastante saludables. No hay desequilibrios por ahí. Y el otro motivo por el cual creemos que un soft landing es un escenario base razonable para el año que viene es justamente porque la Fed está empezando a cortar y esa rebaja de tasas va a acompañar el ritmo económico, ¿verdad? Último punto acá, yo tengo preocupación también por la deuda americana. Yo lo estoy poniendo así en colmillos como problema, pero la verdad que es un problema en algún momento. El mercado lo viene ignorando y podemos hablar más adelante si quieres, Vladi, pero sí vemos un impacto en los mercados eventualmente. Pasando a las elecciones, y aquí, parecido a lo que presentó Claudio, esta es información que viene del equipo de estrategia. Traté de simplificarlo lo más posible. Y aquí hay un par de cosas. Primero, yo tampoco voy a predecir las elecciones. De hecho, si cualquiera de ustedes llegara a tener una moneda en el bolsillo, si quiere tirarlo, la mejor ayuda que les puedo decir es heads for Harris, tails for Trump. Más allá de eso, no tengo idea. La verdad que no tengo una lectura. Pero bueno, sí podemos hacer un análisis que va a pasar y en el caso que gane Harris, yo diría en términos muy generales un status quo, ¿verdad? Pero ella en su plan de gobierno ha presentado que quiere subir los impuestos corporativos, quiere por ahí restringir algunas regulaciones, cosas que son por ahí dañinos para el crecimiento. Entonces vemos en general un ritmo de crecimiento y de tasas menor en el caso de que gane Harris. Ahora, si gana Trump, Trump es un disruptor. Ya todos los que estamos acá vivimos la primera presidencia de Trump. Es un tipo que va a hacer cosas. Entonces, hay cambios que se vienen si gana Trump. Ahora, ¿cuáles son esos cambios? Primero, yo creo que en materia de impuestos, quiere bajar impuestos corporativos, quiere eliminar regulaciones, cosas que son positivas y apoyan el crecimiento y probablemente sostienen el nivel de tasas un poco más arriba. Y después está el tema de comercio, que es un tema importante, ¿verdad? Y aquí yo creo que es muy importante qué pasa con el Congreso, ¿verdad? Para ver la secuencia, porque en el primer gobierno de Trump no hizo nada con comercio hasta la segunda mitad de su mandato, porque en la primera mitad tenía el apoyo del Congreso, de los republicanos, y pudo hacer política de impuestos y revertir Obamacare y todo eso. Y cuando eso cambió en el 2018, bueno, después ahí cambió el foco a comercio, ¿verdad? Y fue contra China. Entonces, podríamos ver una repetición de eso contra China, extendiendo a Europa. No sabemos, pero claramente es un riesgo importante. Después está en materia energética, menos renovables, más hidrocarburos y emigración obviamente más restrictiva. Y en violeta puse acá porque ni es como rojo y azul combinado, que ninguno de los dos va a ser nada importante para cambiar la situación de déficit o de deuda. Bueno, pasando adelante, aquí los temas macro no Estados Unidos. Aquí lo dividí son cuatro temas importantes, los cuales mencionó Claudio también, pero yo los puse en dos categorías, los que presentan riesgo al alza y los que representan riesgo a la baja, ¿verdad? Y yo creo que estamos un poquito más constructivos con respecto a los mercados desarrollados y creemos que el
el proceso de rebaja de tasas va a ayudar también a que Europa y otros países desarrollados tengan un soft landing. Entonces vemos upside risk de ahí. Y China también. China ha estado bastante ausente de los mercados, perdón, en su relevancia a la economía global en estos últimos 2 años. ¿Por qué? Porque está haciendo un rebalanceo de su economía, está tratando de desapalancar por el tema inmobiliario y bueno, han ido un poquito al extremo y está sufriendo bastante la economía. Entonces estamos viendo cada vez más, casi todos los días, anuncios de estímulo y parece que los chinos están tomando más en serio esta situación ahora, lo cual si China llegara a ser un poco más relevante para el mundo, pues tal vez ya no exportan tanta deflación y podría ser más apoyo. En materia de eventos geopolíticos, bueno, todos lo sabemos, Ucrania, Medio Oriente son hot wars, ¿verdad? Caliente, y Taiwán es un riesgo latente ahí. Eso no lo veo yo lo veo como un riesgo a la baja porque si todo sale bien y kumbaya, no veo que los mercados se ajusten para arriba. Yo creo que no hay mucho riesgo incorporado en los precios ahora por esto. Pero en energía es muy interesante. Hemos estado en un rango súper lindo de 70 a 90 por barril Brent durante los últimos 2 años. Y es un happy zone, ¿verdad? Todos están contentos entre 70 y 90, los exportadores abajo de 70 están bien, los importadores debajo de 90 están bien, pero bueno, obviamente con los riesgos geopolíticos, si llegara a estallar algo, podemos ver un salto por arriba de ese rango. Y más importante aún es que el mercado de petróleo en este momento está en sobreoferta y solamente no se refleja en los precios porque OPEP ha hecho un tremendo esfuerzo para restringir su producción, lo cual yo creo que si tuviéramos un shock de demanda, ahí podríamos caer por debajo de ese rango, downside risk. Bueno, rápidamente mercados de renta fija, los fundamentos muy en grande de Estados Unidos, Europa, corporaciones, ¿verdad? Corporativos, tanto de Estados Unidos como Europa, tanto de investment grade como high yield, lo vemos bien en este momento, no hay desequilibrios, como dije antes. Las valuaciones que se ven en el gráfico de arriba están ajustados, están tight, ¿verdad? Están en los niveles más bajos de los últimos 5 años, lo cual llama la atención, pero cuando lo ves en términos de yield, que es el gráfico de abajo, por ahí no se ve tan mal, ¿verdad? Y además estamos en el ambiente de rebaja de tasas y ahí históricamente renta fija se ve beneficiada. Ahora pasando a cómo gano mi pan de cada día, los mercados emergentes. Aquí, bueno, hay varios temas importantes. Primero, nosotros vemos bien los fundamentos soberanos de los mercados emergentes. Y esta tabla tiene información interesante. Solo voy a decir que nuestros analistas que cubren 80 países emergentes de bottom-up, ¿verdad? Ellos me indican que 1 de cada 4 tiene un ritmo a la baja en cuanto a calificaciones en los próximos 2 o 3 años. Generalizado así, ¿verdad? Lo cual no sé cómo les cae, pero a mí me cae como, bueno, lo veo al revés, 75% o están estables o tienen posibilidades de mejorar. Así que bien. Después vemos que hay un montón de municiones de los bancos centrales. Hay 50 bancos centrales de los mercados emergentes que tienen la tasa de política monetaria arriba del neutral. Algunos de esos ya están bajando de tasa, pero ahí hay bastante munición para acompañar este ciclo de rebajas de tasa en Estados Unidos y Europa. Y después el riesgo político. Este es muy importante. Tuvimos muchas elecciones en el 2023 y en el 2024 y casi todos, en su gran mayoría, fueron resultados positivos, ¿verdad? Fue
Indonesia, México, Argentina, India, Polonia, Sudáfrica, y después un montón de chiquitos como Panamá, República Dominicana, Guatemala, El Salvador. Y lo más importante aún es que viendo de aquí a un año, hay muy pocas elecciones. Está Uruguay y está la elección acá. Esos son como los más relevantes que hay y bueno. Después, bueno, el apoyo del sector oficial, si bien no se siente tanto acá en Argentina, la verdad que hemos visto apoyo a varios países, Ecuador, Pakistán, Egipto, entre otros, donde realmente ha hecho una diferencia el apoyo del fondo. Después voy a pasar, tengo 3 puntos más que quiero compartir. Primero, aquí hay una tabla con 8 países de calificación W. Y los 8, nosotros creemos que tienen una tendencia ascendente cuando se habla de sus calificaciones de riesgo. Estos 8 países equivalen al más del 10% del universo emergente de soberanos, según el ENVI. Y bueno, yo creo que es relevante, o sea, cuando hablamos de fundamentos, eso está bien. Y aquí, no sé si lo ven, pero hay la tercera columna que dice probabilidad de upgrade. Y ahí los analistas nuestros pusieron así calificado, high, medium, low. Y hay 3 países, Serbia, Azerbaiyán y Oman, que vemos bastante altas probabilidades de subir en los próximos 18 meses. Y Paraguay también está en la lista, pero un poquito más adelante. Y hay 3 países latinoamericanos también, además, Guatemala, Dominicana y Trinidad, que también están en la lista. Así que bien ahí. Aquí quiero pasar un poco de tiempo también, porque mercados emergentes es muy grande. Tenemos mercados investment grade, están los W que acabo de mostrar, y después están los distress, ¿verdad? Están los que son como emerging tradicional, ¿verdad? Y lo que ven en este gráfico, me están diciendo, me trajiste la ensalada después del plato principal. Bueno, ok, esta es una ensalada de líneas, pero lo que quiero que vean bien es la forma general de V corta, ¿verdad? Y lo que pasó es que durante los primeros años de suba de tasa de la Fed, estos mercados sufrieron mucho, menos acceso a los mercados, y los bonos, estos son precios de bonos soberanos, perdón, están en la escala 100, ¿verdad? Entonces muchos cayeron a niveles de estrés, que es por debajo de la línea blanca, que sería 70, y se ve como un montón, estaban ahí debajo en 50, 40, 30. Y del otro lado, hemos visto una recuperación. Argentina es la línea celeste resaltada, pero en general hay una buena tendencia. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario ha apoyado a varios de estos países, como los que mencioné antes, también por las elecciones positivas que hemos visto en lugares como Pakistán, Ecuador, Argentina, obviamente. Y después porque 6 de estos 16 países han estado en proceso de reestructuración, 4 de ellos o ya salieron o están por salir. Y los que quedan ahí más abajo son Venezuela y Líbano, que no están ni cerca, lamentablemente. Bueno, por último, quería hacer un punto más ahí, que Argentina está ahora donde estuvieron El Salvador, Túnez y Egipto el año pasado, exactamente hace un año. Y esos 3 países, los bonos de esos 3 países, pasaron de 65 a 90 en un año. Así que no es una predicción, nada más para decir que hay precedentes. Bueno, por último, los corporativos de mercados emergentes nos gustan bastante. Aquí el primer gráfico es apalancamiento neto de los corporativos emergentes contra los mercados desarrollados. Y el mercado desarrollado de la línea celeste está básicamente 2 veces por encima de donde están los emergentes,
es 1.5 veces leverage para emergentes contra 2.5, bastante bien. Y el gráfico de abajo demuestra que cuando uno agarra el spread y hace el spread sobre leverage, que estás ganando como 2,5 veces más en mercados emergentes. Está bien. Bueno, tengo 30 segundos más. Yo voy a hablar de esto rápidamente, Vladi. Nada más, como el tema aquí es dominancia fiscal, yo estuve cubriendo Latinoamérica de 2001 hasta 2012 y me encantaron estas historias de éxito y no se ve tan claramente, este es el balance estructural que provee el Fondo Monetario Internacional en su World Economic Outlook. Se ve una tendencia de mejor performance fiscal en los años 2002 hasta 2008, cuando se dio la crisis y de ahí por ahí un poco más débil después de eso, pero no en todos los casos. Y esto, les dejo con esto, que arriba a la izquierda tienen lo que es el GDP, el PIB per cápita de estos 4 países, en la misma época, o sea, 2 a 3 veces más en 10 años subieron. Eso es solo, o sea, no solo el impacto del PIB, sino como que cómo se siente en la gente, un proxy de income per cápita, ¿verdad? Un proxy ligero, pero un proxy. Abajo, arriba a la derecha está la deuda PIB, que bajó claramente en los 4 casos. Y más importante, abajo a la izquierda tenés las calificaciones. No agarré los 3 agencias, agarré solo Moody's, pero se ve una tendencia clara al alza. Y bueno, para los practicantes de mercado eso se traduce en spread, donde se puede ver que se normalizó y se aplanchó el spread en cada uno de estos 4 países. Y ahí lo dejo. Bueno, buenos días. Ya no es tan misterioso que alguien con apellido gringo les hable en español, pero les agradezco mucho a Santi y a Vladi la invitación para participar. Me parece una conferencia muy interesante y muy bien entendido. Me alegra sobre todo que haya tanta gente joven en el auditorio. Me parece un augurio muy positivo para Argentina en el futuro. Mi historia es algo parecido a la historia de Tom, que me encantaba la economía y los idiomas, y quería combinar los dos, y sobre todo español. Entonces, estudié español con economía en Inglaterra, pasé un año estudiando en Madrid, en España. Mi primer trabajo después de graduarme en Inglaterra fue dictar clases de inglés en Colombia, en una universidad en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Me quitaron el acento castellano enseguida y me enseñaron mucho más. Puedo bailar salsa. Me encanta Latinoamérica en general y Colombia siempre tendrá un lugar especial, pero también Argentina, porque es el primer país que visité en mi carrera profesional en finanzas, hace más o menos 30 años. He vuelto seguidamente, han habido altibajos, como todos aquí saben, pero otra vez agradezco mucho a los organizadores dejarme participar en esta conferencia. Mi presentación va a ser la presentación menos académica que van a ver en esta conferencia. No van a ver ni slides, ni mucho menos ecuaciones complejas como las de Iván ayer, pero voy a hacer un poco de reacción a lo que nos han comentado Claudio y Tom en sus presentaciones. No tengo grandes discrepancias, pero algunos matices que quería subrayar. Claudio habló del telón de fondo para mercados emergentes, o sea, el aspecto global. Habló del libre comercio, de los vaivenes del libre comercio, los desafíos que hay en ese campo, la geopolítica. Y esos son temas que siempre nos interesan, porque ese telón de fondo y los shocks externos crean oportunidades y peligros para mercados emergentes. Y como
gerentes de fondos siempre estamos intentando identificar los ganadores y los perdedores de cada situación así. Yo agregaría un aspecto importante adicional, que es el efecto del cambio climático, que afecta sobre todo países en África, pero también lo vemos cada vez más frecuentemente en esta región también, con las sequías, las inundaciones, y eso tiene un impacto importante macroeconómico que tenemos que pensar en eso también. En cuanto al crecimiento global o las perspectivas para las grandes economías, otra vez no tenemos grandes discrepancias. Me parece un telón de fondo bastante optimista. O sea, hay crecimiento, un nivel global de 3%, pero tasas de crecimiento más alta para mercados emergentes. Hay una divergencia importante entre Estados Unidos y Europa, por las razones que explicaron Claudio sobre todo, pero mercados emergentes van relativamente bien. Hay también otros ejes, no solo lo de Estados Unidos y Europa. Tenemos que dividir entre los países que producen commodities y entre eso, cuáles son los commodities, o sea, se benefician o no del crecimiento en China, producen cobre, producen petróleo, lo que sea. Hay diferencias por la proximidad a fuentes de demanda. O sea, los países de Europa Central, Turquía, tienen una fuente importante que puede crecer más despacio o más rápido, pero siempre va a ser una fuente importante. México también, con su acceso a Estados Unidos. Y hay, obviamente, discrepancias en las políticas económicas que siguen cada país. Hay ciclos fiscales, ciclos monetarios, y esas divergencias otra vez nos dan oportunidades para identificar los ganadores y los perdedores. El aspecto de la deuda y los déficits fiscales a nivel global siempre va a ser motivo de preocupación para inversionistas en renta fija. Y sobre todo cuando hay, como es el tema de la conferencia, dominancia fiscal. Y nos parece un problema que no se habla suficientemente de eso en Estados Unidos sobre todo. Claudio decía que no predice elecciones. A nosotros como inversionistas nos encantan predecir elecciones, pero en el caso de Estados Unidos no se puede en este momento, es muy difícil. Son carreras muy apretadas, sobre todo en los 7 estados swing, como llaman. O sea, los mercados mercados de apuesta, los sondeos, las encuestas, es muy apretado. Pero cuando nos enfocamos en las diferencias entre los dos candidatos, como hizo Tom, tampoco vemos grandes diferencias en el lado fiscal. Trump puede que recorte más los impuestos, o sea, se enfoca más en política impositiva, pero los dos van a gastar bastante. Y hay un populismo en el campo político en Estados Unidos, pero también en Reino Unido, en Europa, que es problemático. Y también es un ejemplo muy malo para otros países también. Pero esos países no pueden darse el lujo de ser tan irresponsable fiscalmente porque no tienen la moneda de reserva, no tienen el dólar. Pero con el hecho de que los dos candidatos parecen ser bastante irresponsables, parece ser un escenario más o menos inflacionario y más o menos que perjudica la parte larga de la curva en Estados Unidos. Entonces, somos bastante pesimistas en cuanto al futuro de las tasas en Estados Unidos, sobre todo con Trump, por el efecto de las tarifas que promete imponer. Una tarifa de 10% a todo el mundo, tal vez 60%, tal vez más para China. De vez en cuando habla de tarifas punitivas para México también. Entonces, claramente inflacionario y no es un offset total para los recortes impositivos que pretende imponer. Entonces somos cautelosos, diría yo, en cuanto a los tesoros de Estados Unidos.
Hay también otros ganadores y perdedores en cuanto a una victoria de Trump. Harris sería más o menos continuismo, pero con Trump el perdedor mayor parece ser China, aunque siempre es una oportunidad para negociar, le encanta negociar. Y los posibles ganadores pueden ser los países que pueden sustituir esa producción china para llegar a Estados Unidos. Obviamente México, pero depende de la relación bilateral que tiene México y Estados Unidos bajo una presidencia de Trump. La experiencia del primer mandato es bastante alentador. La relación salió bastante bien, renegociaron el tratado, el NAFTA, que ahora se llama USMCA, y aumentaron las importaciones estadounidenses de México y siguen aumentando. Pero tendríamos que prestar bastante atención a los detalles en esa renegociación, sobre todo las reglas de origen para las exportaciones mexicanas, qué tan restrictivas podrían ser esas reglas. Otros países en ASEAN, o sea, Malasia, Indonesia, Filipinas, también podrían beneficiar de ese efecto sustituto. Tal vez India también, que no es un gran poder manufacturero, pero podría convertirse en eso. Y luego quería enfocarme un poco más en el caso argentino. Y quería empezar en eso con una comparación con dos datos importantes entre ahora y hace 30 años, cuando yo empecé mi carrera en finanzas. Y el primero tiene que ver con el tema de la conferencia Dominancia Fiscal. En 1994, el gasto público en Argentina, tal como lo define el Fondo Monetario, era el 22% del PIB. Para los mercados emergentes o los países en vía de desarrollo, como lo llaman en el fondo, igual, 22% del PIB. O sea, Argentina era típico en temas fiscales hace 30 años. 30 años después, todos los mercados emergentes o como grupo han aumentado su gasto fiscal. Ahora el promedio es más o menos 32, 33% del PIB. Pero en Argentina ha subido mucho más. Su nivel más alto, su auge, fue en 2019, 38%. El año pasado, 36%. Pero hago esa comparación para decir que me parece que el diagnóstico del gobierno, el énfasis en recortar el gasto usando la famosa motosierra, es acertado. O sea, es un diagnóstico que comparte el mercado y parece, con esos números, bastante obvio. La otra comparación, sin embargo, es más una advertencia. En 1994, Argentina tenía un peso grande en el índice de mercados emergentes, el MBIG. Era el 20% del índice, un monto importantísimo. Fue una época cuando había menos bonos de mercados emergentes, menos países emisores. Los bonos que estaban en el índice eran bonos Brady, resultados de las reestructuraciones de los años 80. Pero con un peso de 20%, ningún inversionista podría ignorar lo que pasaba en Argentina, no podía dejar fuera de su portafolio a Argentina. Ahora, en 2024, el peso argentino es 2%. Es un peso muy ligero. Hay ahora 70 países en el MBIG, de tamaño entre Brasil, México, hasta Uzbekistán, Tanzania, Bahamas, o sea, países muy pequeños. Pero con un peso de 2%, un inversionista bien puede dejar a un lado a Argentina. Y hay varios que lo hacen. Llevan las cicatrices de varios episodios de reestructuración, de volatilidad, y prefieren enfocarse en otros países con más predictibilidad,
capacidad de predecir el futuro. Entonces, Argentina tiene que trabajar, laburar, es que se dice en Buenos Aires, laburar mucho para atraer inversiones, para atraer la atención de los inversionistas. Y es una necesidad de recuperar confianza para superar esta historia de altibajos. No tenía esa confianza con el gobierno antiguo. Yo participaba en el comité de reestructuración de los bonos en el 2020 y el objetivo central de ese comité era no dar un haircut, una reducción en el valor nominal de los bonos, porque sabíamos perfectamente que podríamos estar sentados en la misma mesa unos 2, 3, 4, 5 años después. Estamos dispuestos a dar una pausa en los cupones, en los pagos de interés, sobre todo para esperar que habría otro gobierno en 2024 para una mejora en la política económica. No esperamos nada de ese gobierno en ese momento. Ahora la confianza se va recuperando, el diagnóstico nos parece acertado, como decía antes, y yo personalmente estoy impresionado por el compromiso que tiene el gobierno con el ajuste fiscal. Pero somos muy atentos a los desafíos frecuentes, las iniciativas que salen del Congreso, por ejemplo, los obstáculos que pone el Congreso en ese aspecto. Vamos a mirar atentamente el presupuesto para el año que viene, qué contiene, qué tan realista es, cuánto apoyo hay del lado político para ese presupuesto. Hemos visto varios episodios ya este año y llevan 9, 10 meses de gobierno nomás, pero la ley bases en el primer trimestre, el pacto de mayo que se firmó en julio, las relaciones con el Fondo Monetario. O sea, hay varios desafíos y estamos todos, los que prestamos atención, estamos todos pendientes de esos. Entonces es importante reconocer que están puestos los ojos del mercado en cada episodio así. Para terminar, diría que valoramos más la coherencia que el dogmatismo. O sea, qué tan coherente es la política económica, la parte fiscal, la parte monetaria, y si hay una hoja de ruta para mantener los avances en todos los campos. Yo no sería uno de los que reclama inmediatamente el levantamiento del cepo, por ejemplo. Pero ¿cuáles son los aspectos importantes para el gobierno, para el Banco Central, para medir la viabilidad o no de levantarla o de flexibilizarlo? Y comunicar con el mercado en cuanto a eso me parece muy importante. Más importante que el hecho de levantar el cepo, el tema clave para mí sería cómo va Argentina a acumular los dólares que necesita para pagar a nosotros, porque somos tenedores de bonos, pero también a todos los demás partidos interesados, digamos, el Fondo Monetario, los importadores, todos los partidos interesados, digamos. Hablo como inversionista, siempre me va a ser muy importante la capacidad de pago para nosotros, pero otra vez depende de la coherencia total de esa política. Y con eso lo dejo y podemos espero con ilusión las preguntas. Bueno, muchas gracias. Hemos escuchado sabias palabras del mundo, de mercados emergentes y Argentina. Creo que es muy importante escuchar porque nosotros estamos viendo un proceso de integración que cuando lo comparamos contra lo que nos mostraban en Brasil y Perú, no sé si se acuerdan, pero los ejes X de los cambios de régimen y demás y el progreso eran años.
la secuencia, eran distintas etapas. Pero en este año hemos avanzado muy rápidamente y hay varios de los temas que tocaron los expositores que me gustaría bajar a cómo nos impactan acá en Argentina, en este cambio tan veloz y radical que estamos viviendo. Un tema es el dólar. Claudio, ibas a hablar del dólar, pero te pasaste del tiempo. Entonces, creo que por ahí es una buena oportunidad porque muchas veces se dice que si hay un dólar fuerte, un dólar débil, los commodities pueden tener una dirección opuesta y entonces para nosotros, para mercados emergentes, es una variable importante las exportaciones, los commodities. Quizás otro año te hubiera preguntado del agro, hoy la energía para Argentina va a ser un cambio transformacional, estructural, muy positivo que va a ayudar a la balanza de pagos a recuperarse a una velocidad quizás subestimada hoy por el mercado. ¿Cómo ven el dólar? ¿Cómo ven los commodities? ¿Esas relaciones históricas se cumplen? ¿Cómo? Okay. No sé si quieren comentar alguno sobre ese tema. ¿Se podría poner mi presentación de vuelta? Hay un gráfico que creo que es bastante claro. No sé si se puede. Bueno, sí, cuando esté lo pongo. Ya que estamos pidiendo cosas, si puedo pedir otra agua. ¿Sirvo? Bueno, aquí Tom sabrás que el que no llora no mama. Sí. No mama es inteligente. Sí. Bueno, mientras esperamos si se puede poner el slide. Gracias. ¿Cómo vemos el dólar? Ahí va. Ups. Súper rápido. Ahí va. Ahí lo que tienen son los saldos de cuenta corriente de los principales países y regiones del mundo y cómo han evolucionado las principales monedas, incluido el oro en términos reales. Es un índice, o sea que lo que ven, la línea azul creo que es, no veo muy bien de acá, es el dólar que se ha apreciado en términos reales. El yen se ha depreciado muchísimo por un tema de diferencial de tasas y de crecimiento relativo. Sí, se ha, un tema también un poco especulativo, un tema de carry trade, se ha caído muchísimo contra casi todas las monedas. Estos son tipos de cambio real multilateral. El euro se ha mantenido un poco constante en los últimos tiempos y el oro ha empezado a revalorizarse mucho en términos reales. El precio relativo del oro está aumentando y como cuando ven quién es el que está gastando por encima de su ingreso y quiénes lo están financiando, bueno, básicamente Estados Unidos está teniendo un déficit de cuenta corriente que está financiado por Europa, China y Middle East, básicamente. El mercado ha estado tratando de apostar a que el dólar se cae porque la Fed empieza a cortar tasas. Yo no soy no tengo tanto ese view, no creo que el dólar se vaya a debilitar mucho. Quizás sí contra el oro, pero no necesariamente, porque eso es un trade también de inflación global y un trade geopolítico, pero no necesariamente contra otras monedas, porque me parece la historia relativa, los tipos de cambio son precios relativos, la historia relativa a Estados Unidos se está desacelerando, tiene un problema fiscal, pero hablemos de Europa. ¿Cómo está Europa en términos de crecimiento y en términos fiscales? ¿Y cómo está China en términos de crecimiento y en términos fiscales? ¿Y cómo está Japón? ¿Y cómo está la productividad relativa de Estados Unidos contra todos esos países? La revolución de inteligencia artificial está sucediendo en Estados Unidos, no de casualidad. También está sucediendo en China bajo otro régimen, pero no está sucediendo en Europa. Pero en Europa ya están discutiendo cómo la van a regular cuando suceda. Entonces es un paradigma distinto. Europa tiene que cambiar su modelo de crecimiento. Así que yo no soy tan pesimista con respecto al dólar. El easing de la Fed está price to perfection. O sea, salvo que haya una recesión en Estados Unidos, no hay muchos más cuts para agregar, con lo cual eso también está en el precio del dólar, que es otro activo. Así que yo creo que el dólar se va a mantener. Ahora bien, hay un riesgo gigante que para mí es las elecciones en Estados Unidos.
porque los cambios de políticas públicas pueden ser muy grandes, pueden ser muy bruscos, puede haber accidentes geopolíticos, Estados últimamente muy preocupados por escalation en el Middle East. Creo que hay muchos actores ahí en Middle East que tienen incentivos a escalar antes de las elecciones en Estados Unidos. Y algún accidente geopolítico. No estoy pensando de que China va a invadir Taiwán en los próximos 5 años porque no tiene sentido, pero en general ese tipo de accidentes geopolíticos ocurren porque alguien comete un error de cálculo y después se desata una dinámica bastante difícil de controlar. Lo que más me preocuparía desde el punto de vista del dólar es una dinámica fiscal que sigue empeorando, con una demografía que no va a ayudar y ese gasto mandatorio que hablaba antes va a seguir incrementándose y que el resto del mundo empiece a tener, como second thoughts con respecto a si el dólar sigue siendo la moneda de reserva. Por supuesto que estamos muy lejos de que deje de serlo, probablemente nosotros no lo veamos, pero el oro es... lo que está pasando con el oro es un poquito un wake-up call. Como alguien dijo alguna vez, alguno de los clásicos, el oro es la única moneda, el resto es crédito, y es un poco así. Entonces, en términos de otras monedas, al dólar no lo veo mal, quizás con respecto al oro se pueda seguir cayendo. El precio del petróleo creo que tiene mucho que ver con lo que pasa en Middle East en el corto plazo, pero más en el mediano plazo. Ahora que tenemos shale oil y Estados Unidos es independiente en términos energéticos, no me preocupa tanto una escalada por ese lado. Y finalmente, en términos de implicancias para la región, Latinoamérica, con excepción de México, es un conjunto de países exportadores de commodities que les va bien cuando a China le va bien y a Estados Unidos le va bien, pero no tan bien, en el sentido de que no está overheated la economía y la Fed tiene que subir tasas porque nuestras economías son economías que ahorran poco y necesitan del resto del mundo que les financie en general los déficits de cuenta corriente. Lo que estamos viendo ahora no es excelente en términos de lo que puede pasar con China y Estados Unidos en el margen, pero tampoco es preocupante. Y si China se decide a implementar una política fiscal bastante más agresiva, puede generar una dinámica de reflación de crecimiento global que creo que no está priceada y puede favorecer a las economías de la región a través de los precios de los commodities, mejorarían bastante los términos de intercambio. Bien, yo paro. Puedo comentar sobre la deuda americana porque él hizo referencia y también Graham expresó preocupación. Nosotros hicimos un trabajo de estos, yo con el equipo de estrategia de MetLife. Yo les pedí que hagan un DSA de USA para ver cuál es el ritmo de crecimiento de la deuda. Y lo que vimos es que la deuda sube unos 25 puntos en los próximos 8 años. Y para revertir, para frenar esa tendencia, se requeriría un ajuste fiscal de arriba del 3% del PIB, lo cual es complicado, ¿verdad? Es muy complicado en cualquier país, pero sobre todo en un país donde ni siquiera está en el diálogo político, ¿verdad? No hay ni ganas de hablar del tema. Así que eso enmarca un poco lo que tenemos por delante. Amanda, ¿vos querés? Sí, bueno, les hago yo una pregunta también. Hay varias cosas que me surgieron de escucharlos. La primera es, hay cierto optimismo en todo lo que es emergentes. No mencionaron riesgos y como la suerte argentina, obviamente estamos haciendo un montón de tareas y hay factores idiosincráticos que por ahí nos permiten bajar el riesgo país, despegarnos un poquito del resto, converger si se quieren a los niveles más emergentes. La realidad es que también nuestra suerte está atada a lo que pueda pasar con ellos y quizás internamente se puede confundir alguna suba temporal del riesgo país por cuestiones más externas, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me surge es si hay algún riesgo cerca que internamente, a medida que hagamos mejor las cosas, nos vamos a tener que preocupar un poquito más por estos como contagios.
Y la segunda es, está relacionado obviamente con todo lo que tiene que ver con lo que se discute en estas jornadas de dominancia fiscal. Acá estamos haciendo muchos esfuerzos para sacarnos de encima la dominancia fiscal. Es una preocupación que revelaron los tres el tema de lo que está pasando en Estados Unidos y en general con los niveles de deuda y déficit. Y en Estados Unidos particularmente preocupante porque no tienen intención de resolverlo y va a presionar más. Entonces, ya demostraron que la tasa que se discute, cuál es el nivel de la tasa, puede ser más alta. Ahí Claudio fue muy elocuente y bastante más alta de lo que dan los mismos modelos. Pero me queda una duda en términos de lo que sería por ahí la parte más de los flujos, el crowding out de flujos, ¿no? Porque todo ese crecimiento de Estados Unidos va a demandar un montón de flujos. Y entonces, ¿cómo se traduce esto a las economías emergentes en términos de cantidad de flujos que puedan quedar libres y en términos de si empiezan a hacer, porque hacen mejores las tareas fiscales relativamente menos riesgosas, ¿qué va a predominar? Si una baja del riesgo país, entonces el costo no aumenta tanto o no hay tanto espacio para que baje el riesgo país y el aumento de tasas, esas mayores tasas, que el recorte no sea tanto, va a hacer más costoso a los emergentes volverse a endeudar. Empiezo. Yo diría que es muy difícil escapar de esos flujos y este año ha sido un año difícil para mercados emergentes. Hemos visto outflows de renta fija hasta las últimas semanas. En las últimas semanas hemos visto inflows por primera vez en mucho tiempo a causa del ajuste de tasas del Fed y mayor confianza de que la economía global se dirija para un aterrizaje suave. Pero cuando hay outflows, casi todos los inversionistas tienen que vender activos y tienen que vender casi todos, pero se puede diferenciar dentro de eso. O sea, reducir el riesgo país, identificar a Argentina como un ganador en ese contexto y no un perdedor. Y en cuanto a los aspectos, los posibles shocks externos, yo vería a Argentina como un poco aislado de eso. O sea, no de los flujos financieros, sino del efecto en cuanto a las tarifas, por ejemplo. Como no hay mucha actividad manufacturera para exportación, no se impacta tanto. Y luego depende mucho de China y su demanda para commodities, ¿no? Avanzar con la producción minera sería un avance importante, el litio sobre todo, para cobre también. Obviamente el mejoramiento en el balance energético es positivo y aumentar productividad en el campo también sería un avance importante. Sobre los flujos, algo que quiero complementar de mi comentario de antes sobre la deuda americana. Otra conclusión a la que llegamos es que si ves la tendencia de emisión del Tesoro antes del 2019, fue de más o menos 500 mil millones de dólares por año. Y lo que tenemos proyectado con el déficit proyectado es 2 trillion dólares, o sea, 4 veces más. Entonces, cuando se habla de los flujos, hay un crowding out del risk-free asset, ¿verdad? Que, de nuevo, hasta ahora no ha tenido un impacto notable, pero ahí es un tema. Complementando lo que decía Tomás, el gobierno de Estados Unidos está también emitiendo cada vez más a corto plazo. Puede haber ahí un tema de que las tasas van a bajar y entonces van a poder hacer rollover a tasas más bajas, pero si por alguna razón la inflación empieza a subir de vuelta en Estados Unidos y las tasas se quedan altas, van a terminar haciendo rollover cada vez a tasas más altas y el interest bill va a seguir creciendo. El hecho de que estén también emitiendo más a corto da una idea del view que tienen de lo que estarían dispuestos a tolerar de term premium para la parte larga de la curva. Con respecto a los riesgos que
preguntaba María Fernanda, hay un riesgo que claramente no está preciado, que es que haya una corrección fuerte en el stock market en Estados Unidos. El mercado saca CATs de la curva de bonos o pone CATs en la curva de bonos y el mercado sigue subiendo. El mercado empieza a preciar más CATs, se viene una recesión, el mercado sigue subiendo. El mercado saca los CATs porque la economía está bien, el mercado sigue subiendo. El mercado sube todas las semanas. Son 5 acciones que suben. O sea, el S&P 500 ya no es más 500. Es 495 y otras 5 que empujan el S&P. Y cuando yo le pregunto a los analistas de esas compañías, a ver, explícame un poco por qué vos pensás que es fair value lo que estás viendo en el mercado, me quedan más preguntas que otra cosa. O sea, creo que en algún momento el mercado puede decir, estas compañías están completamente sobrevaluadas, valen la mitad de lo que pensábamos, y esa corrección definitivamente, por preferencia revelada, no está preciada y eso puede tener impacto fuerte. Ahora, por otro lado, uno podría argumentar de que hay demasiada liquidez en el mundo y yo no estoy muy convencido de que las condiciones financieras en Estados Unidos estaban tan tight y que por lo tanto la Fed tenía que bajar tasas agresivamente, si no la economía iba a entrar en una recesión y demás, porque la economía se aguantó el nivel de tasas más altos muy bien y el mercado de trabajo está muy sólido. Así que yo por un lado creo que hay mucha liquidez, por otro lado creo que sí puede haber un cambio de expectativas en lo que es el valor justo de esas compañías y puede haber una corrección. Si hay una corrección en el mercado accionario en Estados Unidos, eso va a tener un impacto directo en la confianza del consumidor, porque como expliqué antes, hubo un aumento muy fuerte en la riqueza de las familias en Estados Unidos, fundamentalmente por dos razones, porque hubo un rally muy fuerte en los activos financieros y porque los precios de las propiedades nunca ajustaron a la nueva realidad. El mercado inmobiliario está parado, pero sin embargo los precios de las propiedades están muy fuertes por dos razones fundamentales. Después de la pandemia hubo un aumento en la demanda de housing, sobre todo la gente se quiere ir de las ciudades y ir más a los suburbios. Y además en Estados Unidos sucede una cosa que es única de Estados Unidos, que es que las hipotecas no son lo que se llama portable. Entonces, si yo vendo mi casa y yo tenía una hipoteca para comprar otra, tengo que cancelar la hipoteca vieja y sacar una nueva. Entonces, nadie quiere vender sus casas para no perderse la hipoteca que refinanciaron a tasas bajas. Entonces, el mercado de housing está muy tight y los precios de las propiedades siguen muy altos. Entonces, esas dos cosas generan un efecto de riqueza muy fuerte y los consumidores se sienten tranquilos que pueden gastar más y tienen respaldo. Si algo generara una corrección en esa dinámica de aumento de la riqueza que vimos en los últimos 3 años, eso definitivamente impacta en la confianza del consumidor. Y un ejemplo de que eso va a ser así es lo que ya está pasando en China con el ajuste de los precios de las propiedades, que básicamente los chinos ahorran 90% de las familias en real estate. Bueno, ya hemos avanzado, creo que queda un minuto quizás aprovechando esta oportunidad. Un tema clave para Argentina es el acceso al mercado. El déficit cero asegura con crecimiento una caída de deuda PBI que debería ser un factor muy positivo para los mercados de bonos, pero hasta que un país no rolea la deuda, obviamente el beneficio de ese déficit cero no está plenamente reflejado en la situación. Entonces, ¿cómo ven este proceso de reacceso al mercado? Y en particular, un aspecto interesante de Boston, mencionaste el sector corporativo, les interesaba mucho como inversiones globales. Y hay una gran dicotomía. La mayoría de nuestras discusiones, de hecho, el tema de esta conferencia se enfoca mucho en el balance público, pero las empresas argentinas tienen balances con muy poca deuda y lo que hemos visto en los últimos meses, que es el acceso en montos importantes y en tasas de interés atractivas, da una perspectiva que parte de ese aumento de reservas que los inversores les gustaría ver en Argentina va a venir por el sector privado, que ha venido siendo prácticamente cero y que puede subir muy rápidamente. ¿Las empresas argentinas son parte de ese interés corporativo o es el soberano el que domina las decisiones de alocación de inversión crediticia
pensando en Argentina específicamente. ¿Cómo ven esa dinámica? Y somos breves y terminamos porque tenemos un panel muy interesante que sigue. Bueno, sí, nosotros, MetLife participa del sector corporativo en cuanto a tenencia de bonos, seguramente. Cuando uno ve todo el panorama y qué hay disponible, la verdad que el soberano en los últimos trimestres, digamos, ha tenido un mejor relative outlook, ¿verdad? O sea, como que hemos preferido estar en el soberano. A medida que eso va madurándose y Argentina llega, ojalá, con un círculo virtuoso a niveles ya de donde se ve más sostenible la deuda soberana, yo creo que vamos a ver una sobretasa de los corporativos sobre el soberano, como ocurre en la mayoría de los países. Hoy por hoy, no sé, comprar Galicia, que salió la semana pasada en menos de 8%, versus la tenencia de un soberano, es un poco más complicado, ¿verdad? Para un fund manager que enfoca a soberanos. Por ahí tenemos también portfolio managers que se enfocan en el sector corporativo, tienen a Galicia y otros en su índice y lo compran felices. Pero bueno, eso. Graham, ¿querés Sí. cerrar este panel con un comentario? Diría solo que no hay shortcuts, ¿no? O sea, el enfoque tiene que ser en mantener la estabilización. O sea, el déficit cero lleva 10 meses, es muy poco tiempo. Entonces hay que avanzar con la estabilización, bajar la inflación y con eso se extiende el horizonte de planificación para las empresas y también para los otros agentes económicos, incluidos los inversionistas de bonos, ¿no? Entonces, hay un aspecto político muy importante en esto y es avanzar en el tiempo y comunicar ese ancla más allá de las elecciones del año que viene y más allá todavía. Y como escuchamos ayer en el caso de Brasil e Israel, es muy importante crear las instituciones y crear instituciones sólidas que perduren más allá de un ciclo político. Creo que ese es el desafío más importante. Bueno, muchas gracias a los disertantes y arrancamos el próximo panel.